Jóvenes, señoritas, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Solo 27 participantes. ¿Qué ha pasado? ¿Se cansaron de política nacional? Buenas tardes, licenciado. Hola, Lucas. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Lisa? Ahí Buenas estamos, tardes, todo bien. Cristian. Aquí todo bien. Sí. Mariluz, buenas tardes. ¿Cómo están Buenas tardes, viviendo? Lice. Buenas tardes, Inge. Hola, Buenas tardes. Rodrigo. ¿Cómo están viviendo estos momentos muy difíciles con la tercera ola de la Buenas pandemia? tardes, dicen. Ya saben que por participar en aula tienen buena puntuación. Estamos viviendo en Buenas tardes. exámenes, licen. ¿Cómo estás viviendo, Zené? En exámenes estamos. Ah, están en exámenes. Sí, ¿Qué no hay tal los clases. exámenes? Cuarto año ya son palabras mayores. Cuarto año los exámenes ya tienen que ser un trámite para ustedes, porque tienen que ya haberles gustado el estudiar. Después de 3 años han debido aprender que estudiando se aprueba, se sacan buenas Lice, se le notas. escucha entrecortado. Daisy, adelante. Se le escucha entrecortado, Lice. Debe ser tu audio, porque aquí todo está bien. Y estoy en La Paz. En La Paz estoy con Access. Es mejor que Entel. Yo lo sé porque yo estaba trabajando en una empresa y nos hemos cambiado a Access, porque todos los técnicos dijeron es mucho mejor Access que Entel. En cambio, en Yayagüe es un poco problemático porque estoy con Entel y ahí sí que se encuentra, a ustedes les escucho entrecortado y ustedes no me escuchan bien, pero es por la densidad de utilización del Internet en Yayagua. No tiene mucha capacidad. Ese es el problema de Yayagua, que tiene universidad y la universidad demanda mucha utilización de Internet. Entonces, están en exámenes. Conmigo ya han terminado la anterior semana. No digo nada todavía, no he revisado bien, todavía no puedo decirles nada. Pero ya saben ustedes las notas de teoría, las notas de extensión, solo les faltaría investigación. Para la semana que viene ya estará listo todo. Y bueno, no voy a comentar nada. Ya di algunos trabajos de investigación, pero no quiero adelantarme. Ahora, en cuanto a esta tercera ola, pues tenemos que cuidarnos, porque a los jóvenes está atacando también. Tenemos que cuidarnos. Mm, Realmente, yo creo que los datos estadísticos no expresan lo que en realidad está pasando. El día de ayer, otra vez con ese sufrimiento de perder un amigo que fue mi alumno. Imagínense, mi alumno fue, o sea, que joven, y se fue. Tenemos que cuidarnos, no tanto por la gravedad del contagio, dicen los médicos, más que todo porque no hay unidades de terapia intensiva. Entonces, ellos deciden quién entra, quién no entra. Y el que no entra se va nomás. Se va nomás, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos. Ustedes como profesionales en salud tienen que saben, ¿no? Que hay que cuidarse, no hay que subestimar a la enfermedad.
Muy bien, ¿algo que comentar? Yo les pregunto una a manera de charlar, de conversar con ustedes. ¿Saben ustedes quién es el campeón mundial de ajedrez? ¿A qué no saben? El campeón mundial de ajedrez. Y como profesionales, usted tiene que practicar ese deporte. Qué maravilloso es el ajedrez. Y ustedes dirán, licenciado, no tenía nada que conversar y nos está preguntando esto del campeón mundial de ajedrez. ¿Qué tiene que ver con la política? Pues mucho tiene que ver con la política. En España, por ejemplo, la dictadura franquista distrajo durante 40 años al país con el fútbol. La gente vivió el fútbol, los momentos claves del fútbol español, ¿no? ¿Por qué? Porque eso era fomentado por la dictadura. La gente estaba bajo un régimen dictatorial y no tenía que meterse en política, sino en el fútbol nada más. El deporte tiene mucho que ver con la política. Entonces el campeón mundial de ajedrez se llama Magnus Carlsen. Magnus Carlsen de nacionalidad noruega, de Noruega. ¿Qué tiene que ver esto con noruego? Un noruego es el campeón mundial de ajedrez. Bueno, puede ser un sueco, noruego, argentino, ¿no? Eso es campeón del mundo de ajedrez. Pero ¿a qué viene esto? Pues el premio mayor al campeón de un campeonato que se está realizando por internet es de $300,000. El campeón se llevará $300,000. Pero, ¿qué novedoso hay en esto? De que $200,000 será en efectivo, en dólares. Y $100,000 será también en efectivo, pero en Bitcoin. ¿Y qué es Bitcoin? Es el dinero virtual, el nuevo dinero que está apareciendo. Ustedes saben que el papel moneda es una evolución de las monedas de oro. La tarjeta de crédito es una evolución del papel moneda, ¿no? Y el dinero virtual, pues es una evolución de la tarjeta de crédito o del papel moneda también, ¿no? Pero es el dinero virtual, el nuevo dinero. Eso quería comentarles. El premio de $300,000, 200,000 será en dólares y 100,000 en Bitcoin. Y el campeón mundial de ajedrez es Magnus Carlsen, y yo les invito a ver esos partidos que tienen su celular, que es la maravilla de ahora, ¿no? Puedes ver incluso en vivo y en directo, puedes ver los partidos. O también después de los partidos comentan los especialistas, pero qué maravilla es ver a tanto llega la inteligencia del ser humano en esas partidas, el juego de la inteligencia. Muy bien, si no tienen que comentar, nos iremos al tema preparado para hoy. Anoche estuve pensando en ustedes y dije, caramba, ¿qué tiene que ver el liberalismo con lo que tienen que pasar ustedes? Pensé en ustedes anoche en el liberalismo. Hoy vamos a llevar el liberalismo. Se los he preparado. Bueno, el proyecto político liberal que en Bolivia gobierna oficialmente el Partido Liberal desde 1900 a 1920. 20 años de liberalismo en Bolivia. Lo que tienen que saber como futuros
profesionales políticos que cuando se estudia la política de un país en una determinada época, tienen que estudiar primero el discurso. ¿Por qué es importante el discurso? Es la hegemonía de ese partido en ese país. Por ejemplo, ahora el discurso del movimiento al socialismo es hegemónico en Bolivia, ¿no? Es prácticamente dominante en Bolivia. Y en todo periodo, el discurso, importantísimo estudiar. Y del discurso deriva el Estado, ¿no? Hay estados, el Estado liberal, por ejemplo. Hemos estudiado la anterior semana el Estado conservador. Más antes, el Estado del proyecto de los libertadores, diferentes estados. Ahora estamos viviendo, por ejemplo, el Estado plurinacional, basado en la ideología dominante del movimiento al socialismo. Y también hay que estudiar, además del discurso y el Estado, a los actores. ¿Quiénes son los actores en esa coyuntura política? En el periodo liberal o en el momento actual. ¿Cuáles son los partidos políticos, ¿no? Los actores, las organizaciones sociales de ese Estado? Y por supuesto, para terminar estudiando la coyuntura política, tenemos que estudiar las relaciones políticas internas e internacionales. En este caso van a ser relaciones políticas internacionales. ¿Cuál es el origen de esta ideología, del discurso liberal? Saben, ¿no?, que desde Aristóteles sabemos en todas las ciencias de que para conocer un fenómeno tenemos que conocer el origen, siempre el origen. El origen de esta ideología dominante. Ahora quiero decirles algo, cuidado que piensen ustedes el liberalismo, es ya algo que ha pasado, yo quiero saber cosas modernas, actuales, ¿no? Pues el liberalismo en su nueva forma, el neoliberalismo, prácticamente en el mundo es el dominante ahora, ¿no? Domina en Estados Unidos, domina en Europa, ¿no? Y en Japón, ¿no? El liberalismo. Es importante estudiar qué cosas tiene ese liberalismo que domina tanto, ¿no? ¿Cuál es el origen de ese liberalismo? Pues el origen del liberalismo es la revolución industrial. La revolución industrial. ¿No? Entonces, uno de los pilares para que se dé origen a esa doctrina liberal es la revolución industrial. ¿Por qué? Porque con esta revolución industrial se consolida el capitalismo en el mundo, ¿no? Se consolida el capitalismo en el mundo. ¿Y qué es el capitalismo? Ya hemos estudiado, ¿no? Son los capitalistas quienes van dominando la economía, la política, ¿no? Entonces, el origen del liberalismo, la revolución industrial, ¿no? Ustedes saben que con la revolución industrial se revolucionan los medios de transporte. Aparece el tren, por ejemplo, pues también los automóviles, ¿no? Y aparecen las grandes fábricas, ¿no? El dominio del capitalismo. Y en política, el liberalismo tiene su origen en la Revolución Francesa, ¿no? Cuando el capitalismo ya está maduro, los capitalistas expulsan del poder a todos los reyes, los monarcas, ¿no? E imponen su liberalismo.
un gobierno de capitalistas. En ese momento el capitalismo era pues el pueblo, ¿no? Formaba parte del pueblo los capitalistas, la burguesía, ¿no? Entonces, los dos orígenes del liberalismo, la revolución industrial y la revolución francesa. Entonces, el discurso. Aquí ponemos, ¿no? El discurso es producto de la modernidad. Esto es el desarrollo mercantil. Primero, el desarrollo capitalista después, el capitalismo industrial, ¿no? Aquí está puesto la revolución industrial y la revolución francesa como dos pilares de la base material que da origen al discurso del liberalismo. En Bolivia, el liberalismo en su momento ha sido apoyado por el pueblo. Los campesinos han hecho la revolución federal, ¿no? Que han apoyado al Partido Liberal. Recuerden ustedes de este caballero. ¿Quién es este caballero? Es Zárate Vilca. Es el jefe aymara que en la Revolución Federal alcanzó el grado de general de división del ejército boliviano, justamente porque encabezó a los aymaras en esta guerra civil federal. ¿En qué se basa el liberalismo? ¿No? El discurso liberal, que a todo el mundo convence o ha convencido en su momento, y actualmente hay mucha gente que está convencido de que es necesario las libertades individuales. El liberalismo propugna la libertad individual, la libertad, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y para eso está el Estado, para garantizar las libertades individuales y la igualdad de todos ante la ley. Ese es el discurso liberal. Claro, además de la libertad individual, de que todos son iguales ante la ley, se tiene que trabajar con la libertad de empresas. Las empresas tienen que tener libertad. La iniciativa privada hay que fomentar, ¿no? Y cuidado que el Estado se meta. El Estado no debe meterse. Esa es la doctrina liberal, ¿no? Libertad, también para las empresas, también para la iniciativa privada, ¿no? Cuidado que el Estado se meta, ¿no? Dejar pasar, dejar hacer. Esa es la doctrina liberal. Pero, ¿qué pasa en Bolivia con este discurso? ¿No? Esto, por ejemplo, tenemos que saber. Si no sabemos esto, siempre vamos a ignorar la política en Bolivia. De que este discurso aparentemente tan atrayente, la libertad de los individuos, todos son iguales ante la ley. Un hombre que tiene 10 casas es igual a un hombre que no tiene casa, ¿no? Igualdad ante la ley. Que el Estado debe garantizar esas libertades individuales, no meterse a la economía. La libertad de empresa es lo fundamental, la iniciativa privada, el discurso liberal. Ese discurso en Europa, en Estados Unidos y en Bolivia, en América. Pero, ¿qué pasa en Bolivia? Que ese discurso era para unos cuantos. ¿Por qué era para unos cuantos?
porque según la constitución política del Estado y las leyes de la República, para ser ciudadano boliviano tenía que tener ingresos determinados y tenía que saber leer y escribir. Y eso, entonces, estamos hablando de 1900, ¿no? La gran mayoría de los bolivianos no sabíamos leer y escribir. Entonces era para una cúpula, para unos 10% de la población, ¿no? Ese discurso liberal. Pero ¿por qué los aymaras participan, ¿no? Sin estar reconocidos por el Estado como ciudadanos, ¿no? Porque ellos han visto a la devolución federal como una posibilidad para solucionar los problemas, ¿no? Un federalismo para los aymaras, por ejemplo, ¿no? Una autonomía. Y justamente este caballero en su momento reclamó eso, la autonomía para los aymaras. El federalismo hemos peleado por la revolución federal, entonces haremos el federalismo, el Estado federal. Y los aymaras tienen que ser reconocidos dentro de este Estado federal. Entonces, todo eso, ¿no? El discurso, lo que pasa en Bolivia, ¿no? Ese discurso aparentemente tan atrayente era para un puñado de ciudadanos, pero no era para todos los bolivianos. Ese fue el problema del liberalismo en Bolivia, ¿no? Que se aplicó a una minoría, en cambio en Europa se aplicó a una mayoría, en Estados Unidos a una mayoría. Ahí se puede ver los resultados de esa política liberal en Europa y en Bolivia. En Bolivia no tuvo ningún éxito, ¿no? Porque ese liberalismo era para un puñado de personas, para un puñado de ricos. Y claro, ¿cómo era el Estado federal, ¿no? El Estado federal. El Estado federal se conquista a la fuerza con la guerra federal, ¿no? Tenemos aquí el Estado centralista. Contra este Estado centralista luchó este Estado, ¿no? El Estado, sí, los liberales que tenían como asiento principal la ciudad de La Paz, luchó contra el Estado centralista que tenía como asiento principal Sucre. Entonces, ¿pero qué ha pasado entonces? ¿Cómo se forma el Estado federal? Ustedes saben que hasta ahora no hay Estado federal. A ver si me están siguiendo. Una de las contradicciones que tiene el Estado boliviano, ¿no? Es de que es un Estado sin nación, hemos dicho, ¿no? Un Estado sin nación. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, las regiones no están representadas en ese Estado. Se impone, a pesar de la revolución federal, se impone otra vez el Estado centralista. El Estado que excluye a las regiones, ¿no? Que excluye a las naciones originarias, ¿no? Entonces, ese es el Estado federal que después de la guerra federal se forma un Estado otra vez centralista, ¿no? El Congreso de Diputados de entonces reconoce la Constitución Política del Estado de 1880, ¿no? Y posterga la discusión del federalismo o centralismo para después, pero nunca ha llegado
esa postergación. Me explico, ¿no? Teóricamente, el origen del federalismo, de estas ideas, libertades individuales, todos somos iguales ante la ley, libertad de empresa, tiene su origen en la revolución industrial y en la revolución francesa. Y en Bolivia, ¿no?, se impone una guerra civil, ¿no?, en donde los federalistas derrotan al Estado centralista con ayuda de los aymaras, ¿no?, el ejército de los aymaras. Pero después estos liberales, ¿no?, desconocen esos derechos y, bueno, fundan otra vez al Estado centralista, el Estado que conocemos actualmente, un Estado que apenas les ha dado autonomías a las regiones, pero las regiones reclaman ser miembros de pleno derecho dentro de la estructura del Estado. Esa es una de las contradicciones del Estado boliviano, que no puede solucionar hasta ahora, no se puede solucionar, y es una de las trabas, ¿no?, por los que Bolivia no puede alcanzar su desarrollo autónomo. Entonces, se aplaza la discusión entre cómo va a ser el Estado boliviano. Se reconoce al Estado a la Constitución Política del Estado de 1880, y bueno, es en esta fecha en donde se aplaza esta decisión. Ahora, que dentro del funcionamiento del Estado liberal, ya no se llama Estado, ya no se llama revolución federal, sino se llama revolución liberal. Los liberales hacen su política interna, ¿no?, empezando con algo que es muy importante, hay que reconocer a esa política liberal, ¿no?, de que a partir de la creación del Banco de la Nación Boliviana, ¿no?, el Estado controla la emisión de papel moneda, ¿no? Antes, los bancos privados podían emitir dinero, ¿no? Ahora sabemos que solamente tiene que emitir dinero el Estado. Tiene que garantizar ese papel moneda el Estado, por muchos aspectos, ¿no? Y justamente con la ley del 2 de enero de 1911, el Estado liberal, ¿no?, crea el Banco de la Nación Boliviana. ¿Para qué? Para que sea el único banco que pueda emitir dinero, papel moneda, ¿no? Entonces, desconoce los derechos de los banqueros privados, o cercena los derechos de los banqueros privados. Así se organiza este Estado liberal. Un Estado centralista, sí, centralista como el Estado de antes, al que derrotó, pero va imponiendo leyes que por ejemplo, esto en beneficio del Estado, que solamente el Banco de la Nación pueda emitir sus papel moneda, solamente el Estado. Y, por supuesto, los liberales, ¿no?, en Bolivia, los liberales bolivianos, ¿no?, hacen que ese Estado pueda controlar las actividades económicas del país, ¿no? Es un Estado que podríamos decir que contradice su liberalismo y va imponiendo actividades del Estado dentro de la economía. Por ejemplo, eso que hemos dicho, ha creado el Banco de la Nación Boliviana, ¿no?, y va creando impuestos a los empresarios mineros. Es interesante todo este periodo. Estamos en cómo se forma ese Estado liberal. Y los actores, efectivamente, los actores son el Partido Liberal, ¿no?
El Partido Liberal es prácticamente el primer partido que cumple con todos los requisitos para ser partido político. Tiene un programa de gobierno, tiene una organización, tiene un directorio, tiene un congreso. Y bueno, ese es el ejemplo de partido político que por primera vez en Bolivia podríamos decir que se cumple esos requisitos con el Partido Liberal. Antes estaban los conservadores, pero estos son los que podríamos decir un partido típicamente político. Esos son los actores políticos del periodo liberal, los partidos políticos. El Partido Liberal y el Partido Conservador sigue siendo un partido que participa como actor dentro del Estado liberal. ¿Se cansaron o no me están entendiendo? No le estamos siguiendo, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, como actores políticos, ¿no? Dentro de este periodo está justamente la nación aymara, ¿no? Ustedes pueden analizar la historia, cómo la nación aymara participó, ¿no? Y muy importante es esto. Nos cuentan de la historia como si los aymaras y los quechuas no hubieran participado en la política nacional. Participaban, a pesar de estar marginados, ¿no? Que la Constitución no les reconocía como ciudadanos. Los aymaras, imagínense ustedes, han hecho la guerra civil, ¿no? Y gracias a la participación de los aymaras, los federales se han impuesto contra los centralistas, digamos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta como participantes dentro de este periodo a la nación aymara. Claro, también el ejército tuvo su papel dentro de esto y, por supuesto, están los conservadores y los liberales como participantes de esto, ¿no? No olvidarse ¿qué pasaba con estos caballeros? ¿No? Carlos Medinaceli, sería bueno que lean a Carlos Medinaceli sus libros, los libros de Carlos Medinaceli. A estos les llama doctores de la democracia guairaleva, ¿no? Ellos nomás, toda la democracia, todas las libertades, todas las iniciativas privadas, todo para ellos. Pero para la nación, ellos que sigan siendo pongos, que sigan siendo trabajadores asalariados sin ningún derecho, ¿no? Entonces, ese es el liberalismo, ¿no? Liberalismo para los empresarios, pero nada para los trabajadores. En este periodo, como ustedes saben, todo Estado tiene que tener un estatuto electoral, ¿no? Pero este estatuto electoral, aquí reitera, estaba cesado para las mayorías nacionales, ¿no? Que eran carentes de ciudadanía, ¿no? Desde 1825, eso es bien importante. En cambio, en Europa, el liberalismo tiene éxito porque prácticamente todos eran reconocidos como ciudadanos, ¿no? En Estados Unidos igual, pero aquí no, aquí se ha mantenido el colonialismo. Por eso hasta ahora se dice hay que descolonizar el país, ¿no? El colonialismo se ha repetido con esta digamos, burguesía de guairalevas. ¿Cuáles son las relaciones políticas internacionales? ¿No? Justamente aquí, ¿no? Se firma el Tratado de Paz y Amistad con Chile, ¿no? Mediante este Tratado de Paz y Amistad con Chile, ¿no? Todo el territorio del litoral se cede a Chile. Se cede a Chile. ¿A cambio de qué? De una indemnización de 300.000 libras esterlinas y la construcción de un ferrocarril Arica-La Paz. Ustedes saben que hace 2 años, hace 3 años creo que es, ¿no? En el Tribunal de la Haya, ¿no? Bolivia presentó su demanda ante los chilenos
para obligar a los chilenos a negociar sobre el mar. Pero ¿qué dijeron los chilenos? Tenemos un tratado de paz y amistad firmado por los bolivianos, por el Congreso boliviano de 1904, en donde nos ceden el territorio a cambio de un dinero y la construcción de un ferrocarril. ¿De qué están protestando? ¿No? Entonces, ahora, esto hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Lo que dice Carlos Montenegro. Aquí se ve que esta oligarquía liberal, ¿no? Esta oligarquía, justamente aquí estaba Patiño ya, Patiño, Hochschild, Aramayo, los grandes varones del estaño, ¿no? Estos caballeros, ¿no? Ahí se ve que no les interesó el territorio del litoral, ¿no? No les interesó. ¿Por qué? Porque ellos, en cuanto termina la guerra, construyen ferrocarriles para exportar sus minerales por territorio ahora chileno, ¿no? Sin problema, ¿no? Entonces, para ellos, el territorio del mar era como una propiedad privada que se podía comprar y vender, y es lo que hicieron. En realidad, ¿no? Aceptaron una indemnización de $300,000. ¿Quiénes? Eso tiene que tener en cuenta, no es el pueblo, no es el país, no es Bolivia, ¿no? Sino son estos caballeros que han estado en el poder entonces. Primero eran los patriarcas de La Plata, Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, Mariano Bautista, ¿no? Severo Alonso, ¿no? Todos estos, y después los varones del estaño. ¿Quiénes eran los liberales? Los doctores, abogados de las grandes empresas mineras de Hochschild, Aramayo. Esos fueron los que entregaron el litoral, no el pueblo boliviano. Y esto tenemos que tener en cuenta. En colegio, ¿qué nos enseñan? Los chilenos malvados nos han asaltado. Nosotros, valientes bolivianos, hemos defendido, pero no nos enseñan que los que han estado en el poder entonces no les ha prácticamente dolido perder semejante territorio, porque ellos han seguido negociando con Chile, han seguido construyendo ferrocarriles por territorio que antes era boliviano, ahora apropiado por Chile. Felices. ¿Qué les importaba, ¿no? Exportar sus minerales. ¿Para qué? Exportar la riqueza del país para ellos, no para el país. En cambio, el liberalismo en Europa, ¿qué hacían los liberales, ¿no? Los liberales en Europa prácticamente llegaban esa riqueza para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, teniendo riqueza, tenía más demanda, podía generar un crecimiento, como fue el crecimiento autónomo de Europa y de Estados Unidos. En cambio, aquí no. Toda esa riqueza, ¿dónde fue? A enriquecer a los países extranjeros. ¿Quiénes han hecho? Pues justamente eso que tanto hablan de Patiño, ¿no? Que ha tenido su casa en tal lugar, que gracias a él, hay mucha gente que dice esas cosas, pero ese Patiño así, lo primero que hizo es exportar los capitales bolivianos a Estados Unidos. Sus empresas tenían sede en Estados Unidos, no en Bolivia. Entonces, así se pierde un territorio tan importante. Hay muchas cosas que decir, pero lo importante es de que tener conciencia de que se perdió el mar, no porque hayamos querido, ¿no? Dice Zabaleta Mercado, si hubiéramos estado gobernados por los Vilcas, ¿no? Jamás hubiéramos perdido el mar. Hubiéramos preferido desaparecer como país antes que perder el mar. Pero estos caballeros, ¿no? Que estaban en el gobierno entonces desde hace muchos años, ¿no? Los patriarcas de La Plata, desde 1880 y hasta 1904, por ejemplo, cuando se firma el Tratado de Paz. Los patriarcas del estaño, podemos llamarles, ¿no? Los varones del estaño, que se les llama. ¿Qué pasó también, ¿no?
en este periodo de los liberales se firma el Tratado de Petrópolis. ¿Qué es este Tratado de Petrópolis? ¿No? Otra venta de terrenos, de territorio boliviano, ¿no? ¿Quiénes han vendido? Los que estaban en el poder. Y en el poder estaban reconocidos, ¿por qué? Por el Parlamento. Y el Parlamento no era representación del pueblo, era representación de estos caballeros que solamente sabían leer y escribir, un puñado de ciudadanos. Así, por eso es que Bolivia no ha podido levantarse, ¿no? Por eso es de que Argentina nos va ganando en la carrera, Perú nos va ganando en la carrera, todo el mundo, porque en Bolivia esta oligarquía, ¿no?, prefería mantener esclavizada a los bolivianos, a los verdaderos dueños del país. Eso es lo que ha pasado hasta la revolución del 52. He visto que hay varios trabajos que quieren hacer trabajo sobre la revolución del 52, ¿no? Hasta ahí. Entonces, igual, mediante el Tratado de Petrópolis, firmado el 17 de noviembre de 1903. Entonces, ¿qué se hace? A cambio de 2 millones de libras esterlinas, ¿no?, se cede el territorio del Acre. Y como siempre, ¿no? Pero van a hacerlo un ferrocarril más. Como si fuera una cosa que, como para desprenderse a cambio de un ferrocarril. Esa fue la oligarquía que vendió nuestros territorios, ¿no? Ahora, pero hay que reconocer que también en el periodo liberal se hizo la guerra del Acre, ¿no? A la cabeza del presidente José Manuel Pando, se fue hasta el territorio del Acre a defender ese territorio. Pero, claro, como era un ejército que no tenía armas, un ejército en donde esta oligarquía lo único que hacía era, pues, velar sus propios intereses, no velar, por ejemplo, al ejército para que pueda defender al país en esta guerra. Entonces, ese es, ¿no? Y se firma un tercer tratado. Pues se pregunta el examen, explique los tratados internacionales en el periodo liberal. Es el Tratado Sánchez Polo de 1909, ¿no?, por donde amigablemente se establecen los límites entre Perú y Bolivia. Aquí otro cercenamiento del territorio boliviano. ¿Por qué? Porque Bolivia no era fuerte. Ya entonces había dejado de ser fuerte. No era Bolivia del periodo del mariscal Andrés de Santa Cruz. No era la Bolivia del periodo de José Vallivian, que han derrotado al ejército peruano. En el periodo de Andrés de Santa Cruz se derrotó al ejército chileno. No era el ejército del periodo de Isidoro Belzu, sino era, ¿no?, el ejército de los liberales, de los conservadores, de estos demócratas guairalevas. Y otra vez se pierde mediante ese tratado, ¿no? Pero no olvidarnos nunca, ¿no?, de estos, ¿no?, de estos colorados de Bolivia, ¿no? ¿Y qué dice Carlos Montenegro? Estos colorados de Bolivia, toditos eran mestizos o indios. Estos han defendido al país. Hay cosas que ustedes con más calma van a estudiar, ¿no?, de cómo cuando regresan los sobrevivientes a Bolivia, ¿no?, van al Parlamento y ven que el Parlamento estaba discutiendo otras cosas, nada de defender el territorio en esta guerra. Ese es el problema, ¿no? Y aquí no olvidarnos nunca de estos caballeros,
de Eduardo Avaroa, de Ladislao Cabrera. O sea, Eduardo Avaroa. Que son, esto ya van a, en cuarto año, quinto año ya van a ver que es la sustancia de la nación. Son todos estos héroes. En la guerra de Acre ya hemos explicado, ¿no? Estos son, es un monumento a los caídos en la guerra del Acre. Y con la revolución industrial, ¿no? Con la doctrina liberal, ¿no? Las máquinas van desplazando a los trabajadores. Y más bien los niños van trabajando en estas máquinas que solamente tienen que limpiar y controlar a las máquinas. Eso es, ¿no? El texto oficial que estamos estudiando es Desarrollo Político de la Formación Social Boliviana de Isaac Sandoval Rodríguez. Hemos estudiado un periodo liberal que no es algo del pasado, ¿no? El liberalismo, bajo su nombre actual, neoliberalismo, domina gran parte del mundo todavía. Y es la... ¿Pero qué es el liberalismo, no? Es el liberalismo, la doctrina capitalista. ¿Por qué? Porque es libertad de todo, libertad para ellos, ¿no? Todos son iguales ante la ley, libertad de iniciativa privada. Ahora hay una tesis que ustedes tienen que estudiar, que lo van a estudiar cuando hagan un posgrado seguramente, o en quinto año tal vez, ¿no? De que Bolivia ya no puede desarrollarse en el marco de la economía capitalista, con los capitalistas. Es una tesis, ¿no? De que ¿por qué no puede desarrollarse con los capitalistas en el marco del capitalismo, ¿no? Porque está comprobado que los que ganan plata, los que acumulan plata con el capitalismo, lo primero que hacen es exportar esos capitales al exterior. Lo que tienen que hacer, deberían hacer, es reinvertir esas ganancias para hacer crecer al país. Pero en la práctica, estos capitalistas bolivianos exportan ese capital. Entonces, ¿y por qué exportan? También hay una cosa, algo que tiene una explicación económica, porque ellos con ese capital van a ganar más en el exterior que aquí. Esa es la conveniencia, la ganancia, la riqueza. Entonces, esa tesis dice que solamente el proletariado, ¿no? Incluso administrando una economía capitalista, va a generar un desarrollo para el país. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, China. China tiene la economía capitalista prácticamente en pocos 2-3 años va a ser la primera potencia económica del mundo. Va a superar a Estados Unidos. Pero está manejado por el Partido Comunista, ¿no? Ellos han visto que, ¿no? Que los capitalistas chinos tienen que invertir en China. Si no invierten en China, ¿no? Dejan de ser capitalistas. Entonces, eso se consigue de esa manera, ¿no? Y la tesis que les digo es eso, de que en los países subdesarrollados como Bolivia, ¿no? La única esperanza es de que el proletariado asume el poder e incluso pueda administrar una economía de tipo capitalista, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Ustedes dirán, hay una controversia al respecto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una economía capitalista? ¿Por qué no una economía socialista nomás directamente? Hay teorías que dicen, no, se puede saltar al socialismo directamente. Otras teorías, no, no se puede, ¿no? Porque el proletariado tiene que fortalecerse. ¿Dónde se fortalece el proletariado? ¿Dónde se fortalece el proletariado? ¿No? En el capitalismo, ¿no?
Ese es, un proletario fuerte estará en un capitalismo fuerte. Entonces, esa es una teoría. Hay teorías también, ¿no? Por ejemplo, García Linera dice, se puede saltar directamente. Tenemos nosotros el ejemplo de las comunidades, de los ayllus. Los ayllus son socialistas, ¿no? Y nos enseñan cómo deben ser las relaciones socialistas, que también es una teoría, es respetable. Todo eso tienen que saber ustedes para manejar la política nacional. La política, ustedes son jóvenes, tienen tanto por recoger y tanto que estudiar. Hemos terminado el tema del liberalismo. La próxima semana estudiamos a los republicanos y después ya a la revolución del 52 y entraremos a estudiar el periodo del MAS. Pero hay todavía temas muy interesantes, muy bonitos que nos espera. 37 estudiantes están en aula. De los 37 tengo la lista completa. A la derecha de la pantalla pueden ver y todo esto queda grabado. Entonces, como siempre, preguntas no hay, porque han entendido todo. O es que no han entendido nada. Pero tienen que, si no han entendido, preguntar al docente, para eso está el docente. Y seguir, siempre pensar en que tienen que ser no solamente odontólogos, sino tienen que ser odontólogos políticos, siempre. Esta mañana les dije a mis alumnos de tecnología, no pueden ser solamente ingenieros, no, tienen que ser también políticos. Y, y no ser políticos con el corazón, ¿no? Para eso no se estudia, ¿no? Vivan los trabajadores, vivan tal, que muera tal, ¿no? Para eso, sino tiene que ser con la cabeza, ¿no? Conociendo la economía, conociendo la historia, conociendo las teorías políticas, conociendo la formación social boliviana, eso que han estudiado el año pasado, por ejemplo. Entonces, conociendo la ciencia política. Es el anhelo de la Universidad del siglo XX, los profesionales orgánicos de los trabajadores mineros. No orgánicos nomás. Dicen en la universidad, profesional orgánico. Está mal. Los capitalistas tienen profesionales orgánicos del capitalismo. Los obreros tienen profesionales orgánicos de los obreros. Así tiene que ser. Muy bien, juventud. Les he ganado con las preguntas de ajedrez. Ahora les puedo preguntar más cosas todavía de ajedrez. Por ejemplo, ¿cómo es la defensa siciliana? Todo eso tienen que practicar, aunque sea como profesionales, tienen que practicar el ajedrez. Ya les he dicho, ¿no? La inteligencia está en la memoria, ¿no? Según los psicólogos, una parte bien importante de la inteligencia es la memoria. Desarrollar la memoria, pero también desarrollar el análisis deductivo, inductivo, crítico. Y con ajedrez aprenden todo eso. La táctica y la estrategia. A ver si con algunos de ustedes podemos jugar ajedrez. En internet se puede jugar ajedrez en línea, no hay problema, ¿no? Por ejemplo, ustedes entran a Google, ponen jugar ajedrez, les va a salir ahí varias aplicaciones para jugar ajedrez. Y elegir uno de ellos y están por lo menos, están unos 300 ajedrecistas dispuestos a jugar con ustedes, ¿no? Y tienen pues una relación con argentinos, chilenos, árabes, de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí realmente se universalizan. Pero eso les recomiendo, practiquen el ajedrez.
Muy bien, jóvenes señoritas, no hay preguntas, nos vamos a tomar té. ¿De acuerdo? El año pasado, el reglamento de cursos postgrad Roxana, adelante. El reglamento de cursos. Adelante, Roxana, a ver, una pregunta de un estudiante, o una estudiante en este caso, ¿no? Según el castellano no hace falta diferenciar. Se dice hombre, hombre y también está la mujer. Pero como está de moda diferenciar, una estudiante, digamos. Adelante, Roxana. No, licenciada, solamente con eso de la política nos decía que es importante, digamos, involucrarse. Cualquier profesional debería involucrarse en el aspecto de la política. En eso tiene bastante razón, licenciado, porque mayormente a los que, digamos, no tienen conocimiento un poquito de, o sea, no tienen conocimiento político, como profesional quedamos mal, en otras palabras, porque a lo que yo veo es que es muy necesario, eh, digamos, ¿cómo se dice esto? Em, Aprender o incluso las palabras, ¿no? Que se manejan en la política. A eso me iba, licenciado. La política. Por ejemplo, yo les digo a mis amigos, y es una gran verdad, ¿no? Todo lo que yo he conseguido ha sido por la política. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, los trabajos en donde yo trabajé antes de trabajar en el siglo XX, en la Universidad del siglo XX, lo he conseguido por la política. Sí, yo era militante del movimiento Tupac Katari, ¿no? Entonces era el comandante Genaro Flores, ¿no? Un dirigente campesino, pero uno de los grandes dirigentes campesinos de toda Bolivia. Eh, Estaba ahí, en ese partido y he entrado a trabajar en las empresas que manejaba y que controlaba la Confederación de Campesinos, ¿no? En Coraca, por ejemplo, ¿no? Eh, Tengo muy buenas experiencias yo era jovencito trabajando ahí. Después, por ejemplo, he entrado a trabajar a siglo XX, a la Universidad del siglo XX, porque me trajo el doctor Sandoval. Y el doctor Sandoval era jefe de Izquierda Unida, ¿no? Entonces yo milité en Izquierda Unida y estoy trabajando en la Universidad del siglo XX, ¿no? Entonces, hay esa relación, ¿no? Relación política y también trabajo, ¿no? Ustedes vean, los políticos están bien parados, en buenos puestos, ¿no? Todos, los oficialistas y los de oposición, bien parados, ¿no? En cambio, el que no está en la política, no hay, es duro, ¿no? Tiene que, bueno, tiene que, Lice, tiene, tiene que ver la forma, ¿no? De conseguir su trabajo. Adelante, Daisy. ¿Quién era? Lice, una pregunta. Daisy, adelante. ¿Y qué opina de la presidente concejal del Alto? Ah, yo digo una cosa, ¿no? A ver, sin meter la pata, pero em, ustedes juegan cacho, ¿no ve? Sí, bueno, sí, tal vez los jóvenes, los varones, el cacho, el famoso deporte nacional que se llama. Ahí dicen, cuando sacan un 2, los llaman tontos, ¿no? Tontos los llaman. Ah, qué bien tonto, me sacado un tonto, 2 tontos, ¿no? Pero está bien porque llegan a ser presidentes. Es un dicho boliviano eso, ¿no? Hasta los tontos llegan a ser presidentes. Pero es un dicho nada más. Pero esto, por ejemplo, respecto a
la viceministra de Deportes, por ejemplo, jovencita, o la presidenta del Consejo Municipal del Alto, jovencita. No hay que, si hasta esas personas llegan a ser presidentes, un joven con más razón puede ser presidente, no puede ser presidente. ¿Por qué? Porque cuando uno ocupa un cargo importante, tiene un equipo de asesores, ¿no? Lo único que tiene que hacer es ver que esos asesores estén asesorando bien y coordinar con sus homólogos o con sus jefes, ¿no? Así que no es complejo, no es como para decir cómo pues una señorita de 19 años va a ser presidente del consejo, ¿no? No, sino que no, ella va a ser presidente, pero tiene un equipo que le va a ayudar, ¿no? Y a la juventud hay que darle paso, no hay que dar campo a la juventud, porque bueno, yo creo que está sufriendo mucho la juventud ahora. En mis épocas, por ejemplo, se conseguía trabajo, los jóvenes teníamos trabajo, pero ahora el trabajo no hay, ¿no? Entonces, hay que dar paso a los jóvenes también. Eso es, Daisy. Entonces, juventud, por hoy no voy a llamar lista, por hoy solamente, la próxima ya voy a llamar lista. Porque aquí tengo, mirar a la derecha, todos están, ¿no? Adriana, Alfredo, Bernabé, Claudia, Cleto, Dayana, todos están aquí. Esos van a ser los que van a tener asistencia hoy día. ¿Listo? Nos iremos a tomar té entonces. Nos vemos. Chao. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, juventud. Hasta luego. Hasta luego. Chao.